de este podcast. Y hoy tenemos algo muy especial, muy caro a mis afectos también, por dos cosas en particular. Primero porque esta semana cumplió o estaría cumpliendo, ya le vamos a preguntar al que sabe, Cemento, uno de los templos del rock, como se le llama, en la República Argentina. Pero de eso no voy a hablar yo, porque yo realmente no conocí Cemento, sí la historia un poco, pero el que va a hablar es el que escribió este libro que estamos viendo, Yo toqué en Cemento, y es Sebastián El Pollo Duarte, con quien ya estamos conectados. Pollo, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Papo? ¿Cómo andás, Pollito? Tanto tiempo. Saludos a todos por ahí, a esa provincia hermosa. Totalmente. Bueno, la última vez que anduviste por acá anduvimos presentando este libro, que era el libro de Ricky Espinosa, en una noche que se hizo larga también, recordemos, pero para arrancar esta nota me gustaría que me digas vos, Pollo, ¿qué fue Cemento? Cemento fue la cuna del rock en su segunda etapa de historia, porque anterior a Cemento existieron otros lugares como La Cueva, espacios acá, yo estoy en Buenos Aires, ¿no? Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires. Fue el epicentro del rock argentino, aunque rock había en todo el país, pero aquí era el epicentro. Cemento formó parte de la segunda camada importante en la historia del rock argentino, porque fue en ese lugar donde empezaron a tocar las bandas que luego transformaron al rock en música popular. Aunque llame la atención, el rock se transformó en música popular, no en folclore, no en tango, pero sí una música con idiosincrasia y sentido propio. Y ese espacio, que era de Omar Chabán, que falleció, albergó a todo ese movimiento. Era un movimiento naciente de la década del 80, muy diferente a la década del 70 o a los 60. Exactamente, y que originalmente no estaba pensado para ser un lugar de rock, sino simplemente una especie de boliche con un lugar para hacer performers de actuación. Recordemos, Omar Chabán era actor. Y una cosa que vos contabas en una nota es que en aquellos años vos podías ir a Cemento y de golpe te la encontrabas a Katy Aleman, que en el momento era la top de la vedette, modelos, actrices, y estaba por allí disfrazada de odalisca, de conejita, y compartía y él te servía unos tragos, etcétera, etcétera. Pero originalmente Cemento no estaba pensado como un lugar para rock. Claro, porque ellos, tanto Omar Chabán como Katy Aleman, eran hijos del paracultural, un espacio anterior, un poquito anterior a Cemento, contracultural que quedaba en el Bajo Porteño, en la zona baja de Capital Federal, en la calle Venezuela. Por ahí pasaban artistas de teatro, músicos, performers, poetas. Ahí se gestó en el paracultural lo que luego sería Cemento. Chabán lleva esa idea, pero transformada en un boliche, en una discoteca, para albergar a todo ese mundillo. Pero lo que pasó con el tiempo fue que el rock tomó por asalto a ese espacio y nunca más se fue de ahí. Pero hay que contar esto que es muy importante, porque en Cemento lo que pasaba era que confluía ambos ambientes, el actoral y el musical, porque habían obras de teatro en los días de semana y los músicos de aquella época también mezclaban teatro, hacían muestras, escenografías extrañas. Babasónicos, por ejemplo, empezó ahí y ellos armaban sus propios telones. Incluso Adrián Darche, los cantantes de Babasónicos, solía ir a la avenida 9 de Julio, que quedaba a una cuadra y media de Cemento, a hacer publicidades en estilo sándwich, que hacían, por ejemplo, se ponía con otro músico o otro amigo de espalda a espalda y ponían un cartel anunciando su show. En cada semáforo rojo hacían eso. Bersuit Vergarabat, por ejemplo. Totalmente. Yo trabajé con ellos. Que vos trabajaste ahí. Claro, trabajé con ellos. Me acuerdo de cuando presentaron Don Leopardo, un disco. Nosotros llevamos unos artistas callejeros para la presentación, ¿no? Lanzallamas, y todo ese tipo de cosas. Exactamente. ¿No?
Inclusive hay una anécdota, así si la podemos contar rápidamente, que inclusive alguna vez hizo algún asadito en vivo ahí. Sí, Ricardo Claro. Iorio hacía asados ahí, en el libro habla, Sí. ¿no? En los mismos camarines que durante un tiempo estaba roto el techo. Era un lugar muy rudimentario ese evento. Totalmente. En lo que en alguna época le llamamos, era el verdadero antro, digamos, en lo que se le decía en una época. Pero para hacer un raconto, ahí tocaron Los Redondos, ahí tocó Sumo, ahí tocó Las Pelotas, ahí tocó Divididos. Podríamos estar horas y horas. Pero yo quiero que vos me cuentes qué tiene que ver Alfredo Leuco, Gerardo Sofovich y la Mona Jiménez con Cemento. Y mira, lo que pasa es que Omar Chabán era muy conocido en el ambiente y ya había ido a televisión. Por ejemplo, ¿cómo se enteró Sofovich de Omar Chabán? Chabán había participado en televisión y también estuvo la Mona Jiménez. Entonces él hizo de nexo con Omar Chabán y la Mona Jiménez para que la Mona termine tocando en Cemento. Totalmente. Eso pasó a fines de los 80. La Mona Jiménez, que venía de Córdoba, del ambiente cuartetero, era muy rockero y todos los rockeros lo querían. Spinetta ya hablaba bien de él, los Twist hablaban bien de él, Fito Páez era amigo de Calamaro. la Mona Jiménez, Calamaro. Y la Mona Jiménez no sabía si ir a tocar porque le daba un poco de miedo cuando fue a conocer con la esposa el espacio, porque vio gente con crestas, recordémonos que eran los 80, ¿no? Gente de pelo verde, dice en una nota. Claro, le daba miedo, ¿no? Ahora es más natural, ¿no? Uno estar con cabellos teñidos, pero en esa época no. Y al final después Fito Páez fue quien lo convenció, le dijo, sí, la gente te quiere, tenés que tocar. Y llenó 2 cementos, ¿no? Y lo escupían, y él no entendía por qué. Sí. Y Fito le dijo, es un acto de amor de los punks hacia vos. Una gran anécdota. Ahora, me gustaría, porque lo nombramos, lo estamos viendo también un poco de fondo, y fue una figura demonizada en algún momento, y hace poco charlando con gente amiga me decía, algún día le van a dar el lugar que se merece. ¿Qué opinás vos o qué le pasaba tal vez, porque eso lo escuché en otras notas, que mucha gente al recordar Cemento, al recordar a Omar Chabán se emocionaba? Seguramente te habrá pasado también a vos mientras hacías las notas y un poco qué pensás de todo esto que pasó, porque Cemento en realidad, digámoslo en términos coloquiales, la ligó de rebote, ¿no? Porque por el tema Cromañón también termina cerrando Cemento detrás de eso. Pero ¿cuál es tu visión con respecto a Omar Chabán y todo lo que pasó? Omar Chabán fue un eslabón importantísimo en la historia del rock, demasiado importante porque él le abrió la puerta a toda esa generación de jóvenes que no tenían dónde parar, no tenían dónde poder expresar todo ese arte del que te estaba hablando hace un ratito. Y además daba facilidades, porque por ejemplo, algunas bandas empezaban a tocar en Cemento y no les iba bien con el tema de la entrada, entonces iba a pérdida. Y Omar no les decía, bueno, vos me lo tenés que pagar sí o sí, el costo de este show, aunque haya sido un fracaso. Les decía a los músicos, sí. Mira, hagamos lo siguiente. Vamos a dejar esto para el próximo show, armémoslo con más tiempo y después recuperamos la plata invertida. Eso ayudó a muchísimos grupos, callejeros, por ejemplo, incluso que se vio involucrado luego el accidente en Cromañón, ¿no? Tras la muerte, el otro boliche que había abierto Omar Chabán, fue muy ayudado por Chabán. Divididos, Animal, por ejemplo. Animal, cuando empezó a llenar Cemento, Chabán mismo le dijo, ya no están para tocar acá. O sea, el tipo era muy generoso, porque además no es que se quería quedar con el artista, siempre les decía, están en el momento para llegar a obras sanitarias. Exacto. Era una especie de consejero espiritual y también profesional. Lo dicen todos los artistas, el que no lo dice es porque realmente es un desagradecido. Pollo, para cerrar, por favor, decime dónde podemos conseguir tu libro. Yo toqué en Cemento, yo ya lo tengo, pero para los que no lo tengan, ¿cómo pueden hacer para conseguirlo?
Bueno, el libro lo consiguen por internet, por tiendas virtuales. Yo también lo vendo, ¿no? Mi Instagram es Sebastián Pollo Duarte OK. Sebastián Pollo Duarte OK. Ese es mi Instagram. Si me quieren localizar, me pueden escribir. Y nosotros hacemos envíos. Va por su tercera edición. Esto es el último que me queda, ¿no? De los últimos que me quedan de ejemplares. O sea, ha tenido su rodaje el libro. Y bueno, es importante para conocer la historia, porque en este libro la historia no la cuento yo, la cuentan los mismos músicos. Exactamente. La Mona, los Ratones Paranoicos, Iorio en Vida, Animal, Gillespie, Los Violadores, todos aparecen en este libro. Exactamente. Son conversaciones y yo lo único que hago es retratar la situación socioeconómica de cada momento que atravesó Cemento. Pollo, muchísimas gracias. Saludos a Cristian Vitale cuando lo veas por ahí. Y bueno, ojalá nos veamos pronto por estos lares. Un gran abrazo, muchas gracias, muy amable. Saludos a mi querida Chaco. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.